Bien, hermano, hemos llegado a nuestra, en estricto rigor, esta es la última clase de contenido, porque la próxima semana solamente nos vamos a dedicar a hacer un repaso y prepararnos con las posibles preguntas que le puede hacer el consistorio el día de su examen. Bien. Amén. Eh, el día de hoy tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar los dones que da el Señor. En cierta forma, todos los seres humanos tienen alguna clase de don. Por ejemplo, un cantante, al nombre de usted un cantante que le guste, cualquier cantante que le ¿Un guste. cantante? ¿Sí? Eh, ¿Cuál puede ser? Usted, hermano Alberto, algún cantante que le Eh, guste. Camilo Sesto cuando era joven, Y a pastor. Camilo Sesto. Perfecto, tenemos orden. Eh, Tenía talento el hombre, evidentemente. sí, Ahora, ¿Camilo Sesto era cristiano? No, no lo era. ¿Ya? no, 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 Sin no. embargo, podemos decir que Dios dio un don a Camilo Sesto para cantar así. ¿Quién le dio a Sí, Camilo Sesto esa capacidad, esa voz, esa calidad de voz? Fue Dios. Obviamente fue Dios. Así que en cierto amén. sentido, todos los seres humanos tienen dones de Dios. Entonces, para diferenciar, cuando hablamos de dones espirituales, el apellido espirituales, dones espirituales, lo aplicamos solamente a los cristianos, porque en cierta forma todo ser humano tiene dones de Dios. ¿Ya? Los futbolistas, el don para jugar al fútbol, ¿quién se lo dio? Esa habilidad, ¿quién se la dio? Se la dio Dios, aunque no Dios. sean cristianos. ¿Ya? Pero cuando hablamos Ujú, de amén. dones espirituales, nos referimos solamente a los dones que Dios le da a los creyentes, a los cristianos, que son producidos por el Espíritu Santo que mora en ellos. En algunas ocasiones, las personas ya traían un don antes de su conversión y Dios potencia ese don. Por ejemplo, tal vez una persona tenía el don para enseñar si es cristiana, pero una vez cuando se convierte, la presencia del Espíritu Santo en esa persona potencia el don y pasa a ser un don espiritual. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Hermano Alberto, busque por favor 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Y mientras tanto busca, lo voy a pedir a la hermana Evelyn que busque Efesios 4, versículos 7 y 8. Efesios 4, versículos 7 y 8. Y ahí le damos la bienvenida a la hermana Mariluz que está entrando. Está con la cámara apagada y el micrófono apagado, por si acaso, hermana Mariluz. Ahí Ahora encendió el sí, micrófono. pastor. Ahora Ahí sí le sí, escuchamos. ¿Cómo está, hermana ya. Mariluz? Bien, pastor, acá recién llegando de trabajar, pastor. Sí, pues sí, sé que viene ya sin llegar. Pero voy a comentar lo que le comenté a los hermanos recién. La Ya. clase de hoy tiene que ver con dones del Espíritu Santo. Y dijimos que Dios le dio dones a todas las personas, incluso las personas que no son cristianas tienen dones. Ahí yo les pedí a los hermanos que nombraran un cantante que les gusta, si el hermano Alberto dijo Camilo Sesto. Bueno, indudablemente, ¿quién le dio ese talento para cantar a ese hombre? Se lo dio Dios. ¿Quién le dio el talento a los futbolistas para jugar también? Se lo dio Dios. Ahora, aunque no sean cristianos, sí sabemos que las personas tienen dones. Habitualmente se prefiere utilizar la expresión talentos para referirse, pero son dones de Dios al fin y al cabo. Pero cuando usamos la expresión dones espirituales, nos referimos a los dones que Dios le ha dado a los cristianos para edificación de la iglesia. Así que los dones espirituales los tienen solamente los cristianos. Y el hermano Alberto, lea el texto que le pedí, 1 Corintios 12, 13. Ahí pequeño de la Ya, hermana pastor, Mariluz. muy El bien. primer texto es 1 Corintios 12, versículo 13. Lee, hermano Porque Alberto. por un solo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a ser de un mismo espíritu. A todos se nos dio a Amén. beber de un mismo espíritu, dice usted. Dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Hay Amén. una obra del Espíritu Santo que la estudiamos hace un tiempo en la escuela dominical que se llama el bautismo del Espíritu Santo, que corresponde al acto cuando el Espíritu Santo incorpora una persona al cuerpo de Cristo. Es decir, la persona estaba fuera de Cristo, el Espíritu Santo la toma y la coloca dentro del cuerpo de Cristo, o se lo hace parte de la iglesia. Esa es una experiencia que vive todo creyente en su conversión. Pasa de muerte a vida, pasa de estar sin Cristo, ahora estar en Cristo. Y a partir de la conversión de cada persona, el Espíritu Santo hace morada en el creyente. Por eso se dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos los creyentes sin excepción. Y esta diferencia respecto a las personas que están fuera de Cristo es justamente esto, la morada del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios mismo morando en el corazón del creyente. Por eso los dones que comienzan a brotar después de la conversión se llaman dones espirituales, son dados por Dios con un propósito para la edificación de la iglesia. Y como señalé hace un momento, hay personas que ya tenían dones de Dios o talentos dados por Dios antes de su conversión. Y di el ejemplo, por ejemplo, algún cristiano, algún hermano o hermana puede haber tenido el don para enseñar antes de ser cristiano. Tal vez enseñaba de excelente manera. Pero una vez que se convierte, el Espíritu Santo potencia ese don, de tal forma que comienza a ser un don espiritual. Antes era solamente un don, ahora hablamos de dones espirituales. Todos los dones que se manifiestan en la persona después de su conversión, nos referimos a ellos como dones espirituales. La diferencia la hace entonces la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, a partir del bautismo del Espíritu que ocurre en la conversión de todo creyente. ¿Alguna duda respecto a ese tema, hermanos? Vamos bien, pastor. Vamos bien. Y entonces después le pedí a la hermana Evelyn que leyera Efesios 4, versículos 7 y 8. Amén. ¿Mm? Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí se subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad de una metáfora que está utilizando el apóstol Pablo, dando a entender que cuando Cristo asciende a los cielos, derrama dones a los hombres. ¿Por qué dice llevando cautiva la cautividad? Utiliza Pablo una figura de las antiguas guerras en los tiempos que él vivió, cuando un rey o un general derrotaba a otro general con su ejército, saqueaba la ciudad derrotada y tomaba el botín y lo repartía entre sus soldados. Un líder del ejército A, por ejemplo, los romanos, cuando derrotan a los griegos, entran a sus ciudades, saquean las ciudades, sacan los tesoros, lo más valioso, y se lo reparten entre su población, entre su ejército. O sea, lleva cautivo a los líderes de ese pueblo y reparte los bienes, reparte el botín entre sus soldados. Utilizando esa imagen en mente, dice Pablo que el Señor Jesucristo subió, llevó cautiva la cautividad, es decir, derrotó al diablo y la muerte, y dio dones a los hombres. Es decir, despojó, en el sentido simbólico, despojó a las potestades de este mundo y repartió dones a los suyos, a los cristianos. Así que el Señor dio dones a los hombres. Aquí particularmente estamos hablando de dones espirituales que le entrega a los creyentes, de tal forma que no hay ningún cristiano que pueda decir que no tiene dones. Al menos un don tiene cada cristiano. Yo no sé si ustedes tienen claro qué don o dones Dios le dio. No estoy pidiendo que me los digan, pero piensen, ¿tienen claro cuáles son los dones que Dios les ha dado? Generalmente, el don se relaciona con el servicio.
Cuando yo más disfruto realizando un servicio, eso es indicativo que ahí hay un don. Algunos hermanos disfrutan mucho y les gusta hacer ayuda para otros hermanos en la iglesia. Se enteraron que un hermano tiene necesidad económica y van y le traen una ayuda económica. Hay personas que tienen don para eso, para identificar las necesidades de los otros. Eso se identifica con el don de ayuda, don de servicio. Hay otras personas que disfrutan cuando tienen la oportunidad de compartir el evangelio a otros. Tal vez tengan el don de evangelista o el don de enseñar. Les gusta hablar de la palabra de Dios, les gusta enseñar, instruir a personas en la palabra de Dios. Pueden tener el don de enseñanza. Y así muchos otros dones estipulados en la palabra de Dios. Así que lo importante es que sepamos que Dios nos ha dado dones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, hermana Mariluz, ubique por favor usted 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así. Pero todo esto lo hace uno en el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Repito, pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Perfecto, entonces, ¿quién es el que entrega los dones? ¿Quién es el que reparte de acuerdo a su voluntad? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo soberanamente repartió dones en medio de su pueblo. Por lo tanto, yo particularmente, yo creo que el cristiano no debiera pedir por determinados dones, porque Dios ya soberanamente repartió dones. Más bien hay que orar para descubrir cuáles son los dones que Dios nos entregó. Pero pedirle un don que yo no tengo, me lo veo como fuera de lugar en las Escrituras. Dios ya repartió dones soberanamente, conforme a Él le plació, conforme a su voluntad. El Espíritu Santo ya nos entregó dones. Ahora, ese texto de 1 Corintios 12 se mencionan varios dones. Se mencionan, por ejemplo, el género de hablar en otras lenguas, el don de profecía. Y alguien puede decir, esos dones no se ven en la iglesia presbiteriana, se ven solamente en las iglesias pentecostales. Yo diría que el tema no está en si creemos o no creemos los dones. Nosotros creemos que el Espíritu Santo efectivamente da dones a la iglesia. Yo creo que estamos en desacuerdo con los hermanos pentecostales en de qué forma ellos entienden los dones. Yo fui pentecostal por muchos años, como por 15 años, entonces sé de qué hablo. Cuando los hermanos hablan en otras lenguas, generalmente son sonidos ininteligibles, son sonidos estáticos que se repiten, no son un idioma. Y en la Biblia, lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles hablaron en otras lenguas, es literalmente otros idiomas, son otros idiomas humanos. De hecho, la palabra griega glosolalia, que se traduce como diversos géneros de lengua o dones de lenguas, la traducción literal de esos diversos idiomas son idiomas humanos. Algunos hermanos utilizan el pasaje de 1 Corintios cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Entonces dicen algunos, no, es que eso no son lenguas humanas, los que hablan son lenguas angelicales. Sin embargo, en ninguna parte dice Pablo que existen lenguas angelicales. Él no está haciendo esa afirmación. Pablo está haciendo un supuesto. Si yo hablase lenguas, ni siquiera está diciendo que él habla lenguas angelicales. No está afirmando que hay lenguas angelicales. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo nada, amor, nada soy. Dice, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Ahora cuando Pablo dice, si diese mi cuerpo para ser quemado, ¿será que hay que entenderlo en sentido literal? ¿Pablo alguna vez entregó su cuerpo para ser quemado? ¿Alguien alguna vez ha entregado su cuerpo para ser quemado voluntariamente? Es raro, yo creo que no. Pablo jamás hizo eso. Por lo tanto, cuando él dice, si yo diese mi cuerpo para ser quemado, no significa que él lo va a hacer ni que lo haya hecho. Está estableciendo un supuesto para decir que, aunque eso hiciera, si no tiene amor, no le sirve de nada. En ese mismo contexto, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. No está en ningún caso haciendo una afirmación.
De la misma forma que no está haciendo una afirmación que él va a entregar su cuerpo para ser quemado, tampoco está haciendo una afirmación, decir, existen lenguas angelicales que yo puedo hablar. No está diciendo eso. Está solamente estableciendo un contraste que, aunque existiese esa posibilidad y no tengo amor, no me sirve de nada. Así que no sirve como argumento para decir que existen lenguas angelicales. En la Biblia, cuando habla de otras lenguas, se refiere a otros idiomas humanos. Yo conozco el testimonio de una misionera que fue a un país árabe sin hablar el árabe y Dios la usó para predicarle a un musulmán en el idioma árabe. Y esta persona la escuchó en su propio idioma. Bueno, ahí vemos un acto soberano, sobrenatural de Dios. En ese momento yo diría que sí se activó el don de lenguas, porque habló otro idioma. Así que es verdad, en otra iglesia no se ve el don de lenguas, pero yo creo que tampoco se ve en la iglesia pentecostal, más bien lo que se ve es un balbuceo estático, que no es el genuino don que encontramos en las escrituras. Los dones son usados por Dios de acuerdo a Él necesita usarlos. Si Dios necesita llevar el Evangelio, una señal milagrosa, a otra persona de otra lengua, a otra cultura, como ocurrió en Hechos 2, que habían judíos de distintas partes del mundo, Dios hizo un milagro y hizo que todos entendiesen la predicación de Pedro. Cuando Dios quiere hacer un milagro así o llegar con el mensaje a una persona, puede efectivamente usar a un cristiano con ese don. Dios puede activar ese don. No veo la necesidad en nuestro contexto donde todos hablamos el mismo idioma. De hecho, Pablo, cuando le enseña a usar el don de lengua a la iglesia de Corintio, Corintio era una ciudad donde se hablaba muchos idiomas, era una ciudad puerto, llegaban barcos de distintas partes del mundo. Así que había muchos idiomas en la ciudad de Corintio. En esas situaciones puedo entender que Dios en algunas ocasiones utilizó a un hermano para hablar de forma milagrosa que todos podían entender el mensaje. Pero no sería ese mismo don el que vemos supuestamente en algunas iglesias. Así que no se trata de que crea o no crea los dones. Yo sí creo que Dios da dones, por supuesto, pero tampoco significa que tengo que falsificar un don cuando Dios decide no darlo. Él decide dar soberanamente cuando quiere y cómo quiere el don. Y si en esta época Dios no lo da, bueno, sus motivos tiene Dios, pero Él usa los Amén, dones de acuerdo a los propósitos que Él quiere lograr. No puedo forzar a amén. Dios. Y lamentablemente me tocó mucho ver cuando las personas tratan de forzar los dones y terminan falsificando los dones. Si Dios alguna vez a nosotros lo hace hablar en otro idioma, perfecto, pero Dios lo hace en su soberanía, soberanamente. No podemos obligar a hacer algo que Él no quiere hacer. Él es Señor, es soberano. Amén. Así Ahora, Amén. es. sí, por supuesto, en todo Engaño. contexto, Dios va a dar dones a los hermanos y va a utilizar dones. Por ejemplo, el don de profecía se entiende en las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, como sinónimo de predicar o de enseñar las Escrituras, particularmente predicar las Escrituras. Cuando en Romanos 12 hay un listado de dones, Pablo hace un breve comentario de cada don y dice, el que tenga el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero la palabra griega que se traduce como medida ahí en Romanos 12 es la palabra analogía. La palabra griega es analogía. Es decir, si alguien tiene el don de profecía, úselo conforme a la analogía de la fe. Esa es la traducción literal. ¿Y qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe consiste en ir comparando escritura con escritura. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un mensaje de salvación, voy a predicar el evangelio a un inconverso, si voy a utilizar las escrituras, voy a comparar todos los textos de las escrituras que hablan de ese tema, que hablan de salvación, que hablan del pecado. Cuando yo paso por distintas partes de la Biblia que hablan de un mismo tema para buscar la coherencia interna de la escritura, eso se llama hacer analogía de la fe. Por lo tanto, cuando dice Pablo, el que tiene el don de fe, perdón, de profecía, úselo conforme a la analogía de la fe. En el fondo le está diciendo, el que habla la palabra de Dios, estudie las escrituras, busque la coherencia interna respecto a lo que está enseñando. Esa es la labor del predicador. Por lo tanto, el don de profecía en los tiempos del Nuevo Testamento es equivalente a la predicación de la palabra de Dios. No es vaticinar eventos futuros. De hecho, ni siquiera en el tiempo del Antiguo Testamento es verdad que muchos profetas del Antiguo Testamento anunciaron hechos futuros. Pero si hablamos en términos porcentuales, el mayor porcentaje de sus profecías
eran recriminaciones al pueblo de Dios respecto a lo que estaban haciendo en el momento, lo que habían hecho en el pasado. Incluso los profetas recordaban los hechos de Dios en el pasado. Recuerden cuando Dios los sacó de Egipto, por ejemplo. Así hablaban los profetas. Les recordaban hechos que había cientos de años Dios había hecho antes con su pueblo. Así que el profeta por sí mismo nunca tiene el objeto de hablar solamente de futuro. En algunas ocasiones a Dios sí, pero mayormente los profetas del Antiguo Testamento hablaron del pasado y del presente. Animaban al pueblo y reprendían al pueblo. De la misma forma, hoy en día un predicador tiene que animar y también exhortar y corregir al pueblo con las escrituras, con los hechos que Dios ha hecho en el pasado y también hablar de lo que va a hacer en el futuro, pero siempre de acuerdo a la analogía de la fe. Así que para nosotros la profecía hoy en día es equivalente a la predicación de la palabra. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pastor, no, Sí. muy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo cuando hace muchos años he sido una persona conocedora de Dios desde que tenía unos 8 o 9 añitos. A mí me pasó algo muy especial, muy, muy lindo. Mm. Y doy fe, doy fe. Recuerdo que estábamos en un culto de oración Mm. y, y fue muy especial, muy bonito. Tuve una experiencia muy linda, muy hermosa. Y yo doy fe de que es hablar en lenguas. Doy fe Mm. de lo que Dios hizo en mí en esos momentos, en esos tiempos, Mm. pastor. Y muchas veces yo, pastor, lo digo como a testimonio. Yo estamos orando, estoy orando y a mí la lengua Mm. se me dificulta. Mm. Y recuerdo cuando fue ese mover tan lindo del Espíritu Santo que Dios nos daba unas profecías muy bonitas, pastor, sin salirnos de la palabra, y era palabras de aliento y era esas vivencias que uno estaba viviendo en ese momento, Mm. en exhortación, pero también en edificación. Mm. Y yo doy fe, pastor, que en mi iglesia, que en la iglesia que yo asistía, eh, esas cosas, o esas cosas tan especiales, muchos los vivimos. Mm. Y eso es realidad. No es simplemente yo doy fe de eso, de Ahora, que eso es. no nos vamos a referir de la experiencia que tuvo la hermana Mariluz, ella tiene su experiencia personal con el Señor. Pero ¿qué pasa si de repente en la iglesia una persona comienza a hablar en otro idioma? Nosotros tendríamos que juzgar si es de Dios o Ujú, no es de Dios. Si es de Dios, tendría que haber un intérprete para que interprete esa ujú. lengua, o si no, no tiene sentido. ¿Ya? Ahí, como dice Dios, ahí es mejor quedarse callados. Claro. Uno lo toma para la bendición de uno mismo, como para edificación de uno mismo, porque a veces yo lo tomo como que Dios me fortalece, Mm. me sustenta, me da ánimos a mí misma. Y así yo lo vivo, pastor, así yo lo siento en mi corazón. Dios me habla y yo agradezco en medio a Dios de ese momento que Dios algo me dice porque mi alma siente paz y siente tranquilidad, pero eso yo lo tengo Bueno, dice para el mi apóstol persona. Pablo, ¿qué pasa si También, alguien cree tener el don de lengua, afirma tener el don de lengua, pero no hay intérprete en la iglesia? Entonces calle en la congregación. No tiene sentido así es. hablar en la congregación, sino que hable No, para sí pastor. mismo y para Dios, es decir, practíquelo en su Amén. oración privada. Eso es lo que dice Pablo. Así es. ¿No es cierto? Así que si lo hace en su oración privada, no hay problema. Ahora también dice la palabra de Dios, si alguno habla en lengua, pida a Dios poder interpretar esa lengua. Ujú, También dice su valor. Pide en oración a Dios poder entender y interpretar esa lengua. ujú. Así que hay que tener en cuenta todos sus mandatos del Señor. Perfecto. Vamos a leer un texto más. Hermana Evelyn, 1 Corintios 14:12, por favor. 1 Corintios 14:12. Dice así, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar
en ellos para edificación de la iglesia. Ya, de acuerdo a este texto, ¿para qué son los dones? ¿Para qué nos da Dios los dones? Para edificar la Para iglesia. edificación de la iglesia. Para edificar la iglesia. Cuando el Amén. don no edifica la iglesia, tiene que usarse de forma individual, como lo que hablaba recién. Por decir Pablo respecto a don de lengua. Si nadie puede interpretar, la iglesia no se edifica. Pero sí se puede edificar la persona misma en sus oraciones privadas. Pero la norma es que los dones se hacen visibles, su manifestación se hace visible justamente para edificar a la iglesia. Si alguien pretende tener dones, pero no edifica la iglesia, ponemos en duda que sean auténticamente dones de Dios. Ahora, ¿cuáles son los dones? ¿De cuáles dones habla la Escritura? Aquí ya hemos hablado de algunos. Yo hace un tiempo hice un estudio, hicimos un estudio varios meses de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, hace como 4 meses atrás. Hay listas, no las vamos a leer todas porque son extensas, entonces anótela ustedes para que anoten estas 3 listas de dones. La primera es Romanos 12, del versículo 6 al 8. Romanos 12, del versículo 6 al 8. La segunda lista, Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10. Y la tercera lista, Efesios 4, capítulo 11. 4, 11. Vamos a echarle un vistazo a la primera solamente. Hermana Mariluz, ubique por favor Romanos 12, del Perdón, 6 al 8. pastor. Justo a propósito de lo que usted explicaba, Sí. a continuación, Corintios 14, 12, estaba Corintios 12, 13, que hablaba justamente de eso, y 14 también, por lo cual el que habla con lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro. Pero si alguien ora en lengua en privado, sí, siga haciéndolo, pero también aplique lo que dice Pablo. Léelo de nuevo, hermana Evelyn, por favor. Perdón. El 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así está. Ahí está clarito el mandamiento. ¿Eh? Ya, ahora pasamos, hermana Mariluz, el texto de Romanos 12, del 6 al 8. Leo, pastor y hermano. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Ahí un Si poquito, para tenemos un el poquito, para un poquito. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y la sí, palabra que se traduce por medida es analogía. Y le expliqué recién lo que es la analogía de la fe. Es revisar sí, todas las escrituras, lo que habla toda la escritura respecto a un determinado tema. Por ejemplo, si alguien va a predicar de la segunda venida de Cristo, tiene que repasar por todas las escrituras lo que habla respecto a la segunda venida de Cristo para poder tener una preparación para hablar de ese tema. A eso se refiere con que el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Ya. Ahora sí, amén. hermano. Continuamos con el versículo 7 dice, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Entonces, ahí terminó, ¿cierto? ¿Ah? Ahí terminó, Sí, ¿cierto? ahí Entonces se terminó, sí, pastor. mencionan varios dones. Se menciona el don Vale. de servicio, de ayuda, Sí, de presidir. Presidir es el hermano. liderar. El Enseñar, liderar, Enseñanza. exhortar. en la iglesia se requieren dones de liderazgo, se requiere mucho. Personas que lideren los departamentos, que lideren jóvenes, que lideren mujeres, que lideren hombres. Hermanos que enseñan, se habló de don de enseñanza, se requiere de muchos esos dones. ¿Ya? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes se identifican con esos dones. Hay algunos dones que son más propios de ciertas funciones dentro de la iglesia. El don de enseñanza, puede ser hermanos que le enseñen la escuela dominical o que prediquen.
el don de presidir, liderar algún departamento, el de servicio, de ayudar, puede relacionarse con la diaconía de la iglesia. Entonces, hay muchos espacios donde se pueden ejercer los dones. ¿Alguna pregunta respecto a esto de los dones? ¿Cómo ejercitarlos en la iglesia? Uno los dones los descubre por cómo es en el fondo en su vida cotidiana. Decía usted, por ejemplo, uno ahí descubre más o menos lo facilidades que tiene, por ejemplo. No sé, Sí, por ejemplo, en mi caso, no sé si está relacionado, pero en mi caso personal, no sé si será mi don, pero me he dado cuenta que a mí me gusta mucho atender, servir, hacer sentir a la gente cómoda, hacer sentir que se sientan bien atendidos. No sé si eso estará relacionado, a lo mejor, bueno, a lo mejor en el servicio de pronto de cuando la iglesia necesita que atiendan, no sé, cosas así. de Yo todas ahí, maneras, de todas maneras. De hecho, eso es muy necesario en nuestra iglesia, porque yo generalmente estoy arriba en el púlpito y veo que de repente llega gente y se escucha a escuchar un ratito y después se va. Entonces nadie se alcanzó a acercar a ellos para saludarlo, preguntarle el nombre, nada. Entonces personas que tienen ese tipo de dones, como lo que usted está mencionando, hermana Evelyn, son tremendamente útiles en la iglesia. De hecho, usted vio el domingo pasado, vio esa joven nueva que llegó, no sé si la vio, una chica que se llamaba sí, Ángeles. sí, la vi, sí, Gracias a Dios la de iglesia Chimbarongo la parece que era. recibió bien. ¿Ah? Parece que era de Chimbarongo. ¿Ella? Exacto, le iba a contar a la hermana Mariluz. Nos visitó una jovencita de 19 años de Chimbarongo. Dijo que había conocido la iglesia por redes sociales y llegó acá. Ay, sí, Llegó casi a la mitad de la escuela dominical, después tuvo el desayuno y se quedó todo el culto. Dios quiera que venga a volver, que venga sí, el próximo domingo nuevamente. qué bueno, pastor. Qué bueno. Así que llegó esa chica de Chimbarongo. Ahí vamos a Entonces, ver si la conozco. ¿cómo? Ah, así la Para conoce. ver si nos ponemos de acuerdo y Sí, podemos pues, viajar juntos. claro. Se llama Ángeles, la chica. Ya, pastor. Sí, ojalá se puedan encontrar y, claro, generar esos Sí, vínculos. Pero sí, pues, para sí, recepcionar a esas personas nuevas, cuando uno llega nuevo a una iglesia, es muy importante el ser bien recibido, que se sienta bien la sí. persona. Yo Ujú. cuando llegué, cuando era adolescente a la iglesia, extremadamente, todavía soy tímido, pero ahí era más tímido todavía. Y fue importante para romper el hielo que otros muchachos, porque era un grupo de jóvenes, generalmente los jóvenes más adultos, más grandes se acercaban, me daban un abrazo, me preguntaban cómo había estado, hasta. En esos tiempos no existía el celular como ahora, ni los WhatsApp, nada, entonces uno lo veía en la semana, ¿no? Entonces tener ese contacto verbal, un abrazo, era bien motivador para uno. Sí. Así que esos Es tipos de verdad. dones, hermana Erin, es muy útil activarlos en la iglesia y usarlos en la iglesia. Ujú. Así que bienvenidos esos dones de servicio. Bueno, Alberto, ¿alguna consulta? No, pastor, por mi parte Perfecto, no. perfecto. Estamos claros. Hermana Mariluz, ¿algo que agregar? Vamos muy bien, pastor. No, muchas gracias. Todo está muy, muy entendible. Perfecto. Entonces, ya que nos queda tiempo, vamos a leer los otros dos textos. Hermana Mariluz, 1 Corintios 12, del 8 al 10. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ya, del 8 al 10. Dice Mm. así. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades, a otros más el don de hacer milagros, a otros el don de profecías, a otro el don de discernir los espíritus y a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otros el don de interpretar lenguas. Voy a detenerme Y ahí. sigo con el don. Bueno, Sí, síganos. continúo con el pastor, dice. Sí. Pero todo esto lo hace uno en el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Lo que habíamos leído al principio. El Señor es el que entrega los dones. Y quería hacer una Amén. paréntesis con los distintos dones de sanidad. Menciona dones de sanidad.
Ujú. Nosotros, por supuesto, creemos que Dios sana, puede sanar milagrosamente a los enfermos. Cada vez que oramos por los enfermos, lo hacemos con esa fe. Nosotros Amén. creemos que Dios sigue sanando milagrosamente a los enfermos como respuesta a la oración de todo cristiano, sin que necesariamente digamos que tenemos el don de sanidad. Sí, Yo veo en las Escrituras cuando a los apóstoles particularmente ponían las manos sobre un enfermo y sanaba automáticamente. Eso hoy en día no lo vemos. Ahora Dios podría activar en cualquier momento su don, podría, pero lo cierto es que en el momento no lo vemos. También lamentablemente me tocó ver mucho en iglesias de corte pentecostal que los hermanos oraban y ponían las manos a los enfermos como si Dios estuviese obligado a sanar. No, Dios no está obligado a sanar. Cuando Dios quiere sanar, sana. ¿Dios puede utilizar a un hermano para poner las manos sobre un enfermo y sanarlo? Sí, Dios lo puede hacer, pero lo hace cuando Él quiere. Nosotros no podemos obligar a Dios a algo que Él no quiere hacer muchas veces hacer, porque en su soberanía lo determinó así, lo cual no es impedimento para que nosotros oremos cada vez que hay un hermano enfermo. O no solamente hermanos, podemos orar por personas no cristianas que están enfermas y que piden oración. Sí podemos orar y muchas veces Dios sana al enfermo en amén, respuesta a nuestras oraciones. Por lo tanto, cada vez que haya un enfermo entre nosotros, siempre vamos a orar con fe, creyendo que Dios lo puede sanar. Así que, más allá de preguntarse, ¿tengo o no el don de sanidad? Cada vez que hay un enfermo, vamos a orar para que el Señor lo sane. amén, Amén. Así que eso, mis hermanos, lo importante es que todos los dones, que son muy, muy diversos, son diferentes, son dados por Dios para que podamos servir, para edificar la iglesia, para contribuir al desarrollo de la iglesia, para animar a los hermanos, para instruir a los hermanos, para ayudar, edificar, para consolar. Pero Dios ya nos capacitó con dones. Si alguno de ustedes todavía no tiene claro los dones que Dios le dio, tiene que analizarse a sí mismo y probar en distintas áreas del servicio en la iglesia. ¿Qué les gusta más hacer en la iglesia? Tal vez, probablemente, me imagino que ninguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer un devocional o enseñar en la iglesia todavía. Pero cuando sean miembros, si se van evidenciando los dones, por supuesto, si el don se hace evidente, van a tener esas posibilidades, van a tener esas oportunidades. Ahora no significa que no puedan hacer nada tampoco en la iglesia. Se puede servir de muchas formas en la iglesia, con las actitudes de uno, con cómo gesticulo, cómo relacionarme con los hermanos, ya estoy diciendo mucho. Entonces siempre hay posibilidades para demostrarlo, lo que Dios nos ha entregado para bendecir a la iglesia. amén. ¿Algunas últimas reflexión, consultas de este tema de los dones, hermanos? ¿No? Bien, Todo. pastor. No, ya, perfecto. Entonces vamos a dejar ahí esta clase de los dones del Espíritu. Y el próximo miércoles nos vamos a encontrar ya por última vez para hacer un repaso con las preguntas que habitualmente salen en el consistorio para que ustedes respondan bien ese día. Ahora, tampoco significa que todos ustedes están obligados a hacerse miembros. Si hasta aquí, con todo lo que hemos estudiado, lo que hemos mostrado, lo que cree y practica la Iglesia Presbiteriana de Chile, perfectamente algunos de ustedes pueden decir, yo no quiero hacerme miembro, no estoy de acuerdo con todos los deberes y derechos de los miembros. Perfecto, es legítimo. Así que no están obligados a presentarse a examen. De hecho, cuando terminemos la próxima semana, les voy a indicar que cada uno de ustedes mande un correo al consistorio de forma individual pidiendo ser examinado, diciendo terminé el curso catecúmeno, quiero ser examinado para ser admitido como miembro. ¿Ya? Así que si alguien se arrepiente, no hay problema, no pasa nada con eso. Pero vamos a hablar más de eso la próxima semana cuando tengamos nuestra última clase, hermano. Así que, Amén. nada más que decir, ¿no? Hermana Nada Marilu, más que ¿puede orar, por favor, porque no, estamos todo terminando esta clase? bien. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que estás en los cielos y en la tierra y que habitas muy dentro y profundo de nuestros corazones. Damos gracias por este tiempo que hemos tenido para edificarnos, para compartir, para examinarnos y mirar las cosas tan hermosas y tan maravillosas que tú nos regalas a cada uno, Señor. Que tú no te mires, Señor, en abastecernos, en equipar a tu iglesia, en Amén. bendecir y tu pueblo. Padre amado, bendecimos a nuestro pastor en el nombre de Jesús y a nuestros hermanos que Amén. estamos hoy aquí delante de tu presencia.
Gracias, Señor, porque hemos tenido quizá algunos de nosotros un día ajetreado, con tantas cositas, Señor, que se nos vienen en el camino, pero gracias porque tú nos das esa disposición y nos das la libertad para podernos acercar en este momento, que es un momento muy especial, donde nos edificamos los unos a los otros. Gracias, Amén. Señor Dios Todopoderoso. Ahora nos dedicamos a ir a descansar, a terminar Amén. nuestros quehaceres, a dar gracias por este día tan maravilloso que nos ha regalado. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice la obra de tus manos, Señor, Amén. tu pueblo, Señor, tus hijos amados, la niña de tus ojos, Señor. Gracias, soberano Dios, por ese amor tan grande y tan infinito, por ese precio que tú diste por nosotros. Amén. Gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, chao, hermano. Hermanos, Nos vemos el domingo si Dios quiere. Esté muy bien, Cuídense. hermanos. Chao, chao. chao, hermanos. Bendiciones a todos. Chao.